medio de una catástrofe natural, un devastador tsunami golpea una ciudad costera de Corea del Sur, alterando la vida de múltiples personajes entrelazados por vínculos familiares y emocionales. Las olas arrasan con todo, separando familias y provocando pérdidas dolorosas. Entre heroísmo, sacrificios y despedidas, algunos logran sobrevivir y reconstruir sus vidas. La película comienza en alta mar, donde un grupo de hombres lucha desesperadamente contra enormes olas. A bordo de un barco pesquero, intentan rescatar a uno de sus compañeros atrapado entre la fuerza descomunal del océano. Mientras tanto, en una torre de sismología, un equipo de científicos detecta una grave anomalía en sus instrumentos. Se trata de un tsunami en camino. Un helicóptero es enviado para socorrer a los tripulantes del barco, quienes, al ser rescatados, logran comunicarse con sus familias para informar que están a salvo. Sin embargo, el peligro aún no ha pasado. El tsunami se aproxima y la tensión en el barco aumenta. Algunos pescadores optan por abandonar a su compañero herido, convencidos de que no podrán salvarlo a tiempo. En un momento de resignación, el hombre le pide a Man-sik que lo deje y que, sobre todo, cuide de su hija Yeonji. Mientras tanto, los medios de comunicación comienzan a difundir alarmantes noticias sobre la serie de tsunamis que han venido ocurriendo en la región. Años después, la historia se traslada a la vida cotidiana de Man-sik, quien ahora es padre de un niño pequeño. En una escena entrañable, intenta sacar un diente flojo a su hijo, pero es interrumpido por un alboroto en la calle. Una acalorada discusión se desarrolla entre Yeonji, una joven vendedora, y una señora mayor que la acusa de haberle quitado a sus clientes. Man-sik, siendo su hijo, intenta calmar la situación, pero la mujer se niega a escuchar razones. Poco después, Yeonji y el muchacho caminan por la playa, donde ella le expresa que no necesita la ayuda de nadie. En una conferencia científica, el profesor Kim plantea una inquietante hipótesis, la posibilidad de que se avecine un megatsunami. Aunque algunos se muestran escépticos, él insiste en la urgencia de crear un equipo especializado para estudiar el fenómeno. Tras la conferencia, se encuentra con su ex esposa, Yoo-jin, quien lo reprende con sarcasmo, afirmando que debería haberse casado con sus terremotos y no con ella. En medio de la conversación, Kim le pregunta por su hija. Yoo-jin responde que está bien, pero cuando la niña se acerca, no lo reconoce. Yoo-jin le explica que nunca le habló de él, temiendo que la situación se tornara confusa. En otro escenario, tres amigas disfrutan de un día en la playa. Una de ellas, Jimmy, se encuentra concentrada trabajando, cuando unos jóvenes se acercan e intentan convencerlas para subir a su yate. Aunque al principio Jimmy no muestra interés, finalmente acepta. Ya en el yate sale a tomar aire, pero de pronto cae al agua. Un salvavidas que la observa desde lejos se lanza a ayudarla. Al arrojarle un flotador, accidentalmente la golpea en la cabeza. Intenta reanimarla con respiración boca a boca, pero ella, al recobrar el conocimiento, lo muerde en los labios. Al despertar por completo, le pregunta quién es él, desconcertada. En otro momento, Yeonji llega a la costa en un pequeño barco. Man-sik se le acerca y con cortesía le entrega algunos víveres. Mientras tanto, el profesor Kim advierte en su oficina que la situación sísmica es anómala. Aunque los sensores muestran actividad, no se ha producido ningún tsunami en el último año, y sin embargo, el epicentro parece moverse peligrosamente hacia Corea. En una escena diferente, un grupo de hombres, congresistas, se despide tras una reunión. Al mismo tiempo, los pescadores del puerto discuten con preocupación. No pueden seguir esperando sin actuar, pues aún no se ha aprobado la construcción de los nuevos sistemas de contención. La conversación deriva hacia la vida personal de Man-sik, quien fue abandonado por su esposa, dejándolo solo con su hijo. La madre de Man-sik se enfrenta a Yeonji para reclamarle por unos platos prestados que necesita de regreso, añadiendo tensión a una situación ya complicada. Después del alboroto en la calle, Man-sik se acerca a Yeonji y le entrega algo de dinero. Ella, sorprendida por la cantidad, le dice que es demasiado. Más tarde, Yeonji se encuentra bebiendo con otro hombre, quien le pregunta qué le sucede. Ella, algo alterada, le habla sobre Man-sik y le pregunta qué opina de él. El hombre responde con desdén, afirmando que no le cae bien y sugiriendo que debería observar cómo es en realidad. Molesta por el comentario, Yeonji le responde con firmeza que se mire al espejo antes de criticar a otros, y le confiesa que en el pasado Man-sik era muy guapo. La conversación termina en tensión, y Yeonji, en un gesto impulsivo, decide llevarlo a dar un paseo en su embarcación. Sin embargo, Man-sik aparece antes de que partan. Se acerca a Yeonji y la invita a asistir con él a un partido de béisbol, donde podrá conocer a personas importantes. Ella, desganada, se niega, pero Man-sik le ruega que lo acompañe, deseando compartir ese momento con ella. Durante el partido se puede ver a Man-sik, Yeonji y su hijo disfrutando del evento. Por otro lado, el salvavidas Yoon-sik, que rescató a Jimmy, se encuentra junto a sus compañeros. Al notar la mordida en sus labios, uno de ellos le pregunta quién fue la loca que hizo eso. Justo en ese momento aparece Jimmy, firme y segura, aclarando que ella no es ninguna loca.
Más adelante, ambos asisten a una cena. Jimmy, con una actitud directa, le dice que debería hacerse cargo del moretón que tiene en el ojo. Él le responde con resignación que gana muy poco dinero, pero su conversación es interrumpida por una llamada. Sin embargo, Jimmy le quita el celular, argumentando que se va a quedar ya que es su responsabilidad afrontar las consecuencias. Luego de la cena, ambos se dirigen a la playa, donde conversan de manera más relajada. Él le habla con entusiasmo sobre el mar, su historia y lo que representa para él. En medio de la conversación, las amigas de Jimmy la llaman, instándole a que regrese con ellas, pero Jimmy les responde que pasará la noche fuera y volverá al día siguiente. El salvavidas Ji-Eun-sik, sorprendido, se atraganta con la cerveza. Jimmy, al notarlo, aclara que no debe malinterpretar sus palabras, ya que no piensa dormir con él. Aunque le dice que es atractivo, le reclama que habla demasiado, y lo que más le incomoda es su acento. Mientras tanto, la madre de Man-sik se encuentra conversando con un ministro. La escena se interrumpe cuando Man-sik llega borracho, acompañado de unos amigos. Al ver a su madre, le lanza un comentario sarcástico. Si tanto le gusta el béisbol, debería cerrar el local y dedicarse por completo a ese deporte. El ministro, molesto, se pone de pie y le recuerda con firmeza que debe aprender a saludar apropiadamente a su tío. Por otro lado, Yeonji camina con su amigo. Al llegar a su casa, encuentra una caja con los platos que había prestado previamente. Dentro hay una nota que dice: "Por favor, no vuelvas a pedir prestado, me enojaré". En un hotel cercano, la exesposa del profesor Kim se hospeda con su hija, Jimin, y un amigo. Mientras tanto, el profesor Kim realiza pruebas con un artefacto nuevo diseñado para medir la presión de las olas, en un intento por seguir monitoreando las señales del posible megatsunami. Simultáneamente, su hija Jimin se ha perdido en la playa. Afortunadamente, se encuentra con los salvavidas, quienes intentan contactar a su madre. Sin embargo, ella está ocupada y Yoo-jin, con algo de desesperación, llama a su amigo, pero este se muestra desinteresado, más enfocado en relajarse. Finalmente, Yoo-jin llama al profesor Kim, quien acude rápidamente a su rescate. Al llegar, un salvavidas le pregunta si es su tutor. Kim responde que sí, pero el joven le dice que no puede entregarle a la niña, ya que Jimin había negado previamente tener un padre. La situación se torna emocional y tensa, dejando en evidencia la distancia que se ha formado entre ellos. Por otro lado, el tío de Man-sik le ofrece dinero con la intención de que se marche, intentando acallar cualquier posible conflicto relacionado con un incidente del pasado. Man-sik, con firmeza, le responde que el dinero no le importa, especialmente después del accidente que provocó cuando él mismo ordenó salir al mar a pesar de tener conocimiento del tifón. Con indiferencia, le dice que haga lo que quiera. En la sala de espera de un edificio, el profesor Kim intenta entablar conversación con su hija Jimin, pero ella lo ignora. Poco después llega Yoo-jin, su madre, quien se muestra inicialmente aliviada al verla, pero no tarda en reprenderla por haberse alejado de su amigo. Al presenciar la escena, el profesor Kim interviene, diciendo que no le importa con quién su hija decida salir, pero que si ve que lo está pasando mal, no se quedará de brazos cruzados. Yoo-jin, molesta, le responde con sarcasmo, preguntándole si ahora pretende actuar como el padre del año, y le asegura que no volverá a suceder. Luego toma de la mano a Jimin y se aleja. En otra escena, Jimmy aparece frente a Yoon-sik y comienza a gritarle, exigiendo que se vayan de inmediato. Mientras tanto, en una oficina, el tío de Man-sik conversa con su socio Doug Chung, intentando convencerlo de que persuada a su sobrino para que se retire del negocio. A cambio, le promete entregarle una tienda si logra que Man-sik coopere. En otro lugar, Jimmy conversa con Yoon-sik, revelándole que está en la ciudad porque estudia actuación. Mientras dialogan, los compañeros de él se acercan a saludar. Poco después, Jimmy cambia su actitud y, alterada, le grita que es un desgraciado que la ha utilizado. Le revela con dolor que está embarazada y que lo mejor que puede hacer es alejarse. Yoon-sik y los demás se quedan sorprendidos por la declaración, sin saber cómo reaccionar. Más tarde, junto al mar, Yeonji y Man-sik mantienen una conversación profunda. Él le comenta que ya no es una niña, mientras ella rememora los primeros días en que se conocieron. Le confiesa que cada vez que él aparecía, su corazón se aceleraba. Man-sik se muestra sorprendido ante la confesión. Ella le pregunta qué es lo que piensa hacer y si puede acompañarla a visitar la tumba de su padre. Él acepta con gentileza. Esa misma noche, Man-sik se encuentra solo frente al mar, contemplando las olas. En su mente revive la trágica noche del tsunami. En su recuerdo discute intensamente con el padre de Yeonji, quien insiste en intervenir en una situación peligrosa. Man-sik le ordena que suelte la jaula, pero al hacerlo, esta cae accidentalmente sobre él. Justo en ese momento, Man-sik se despierta, dándose cuenta de que todo había sido una pesadilla, cargada de culpa y remordimiento. En otra escena, Yoon-sik camina por la calle acompañado de Jimmy, quien está claramente ebria. Ella intenta distraerlo y de manera impulsiva lo besa mordiéndole el labio. A lo lejos, sus amigas los observan en compañía de los mismos jóvenes del yate, sorprendidas por lo que ven. En simultáneo, el nivel del mar comienza a aumentar de forma preocupante. En la oficina del profesor Kim, él y su equipo evalúan los patrones de tsunamis pasados, comparando las intensidades y ubicaciones.
De pronto reciben una alerta. Un nuevo sismo de magnitud 3.0 ha sido registrado en la zona de Hyundai. Ante esta información, Kim decide hablar con su superior, insistiendo en que se encuentran en una situación grave, al menos para los habitantes de esa región. Explica que si la isla Tsushima comienza a colapsar, existe una alta probabilidad de que se produzca un mega tsunami. Su superior le pregunta entonces qué propone hacer, a lo que Kim responde que deben emitir alertas de evacuación al menos con 10 minutos de anticipación. Mientras tanto, en el cementerio, Yeonji se encuentra frente a la tumba de su padre. Con voz suave y mirada nostálgica le confiesa que Man-sik lo ha cuidado muy bien y que le ha estado dando muchas señales que él no sabe cómo interpretar. Admite que por eso ha venido a pedirle asesoría. Después de ese momento íntimo, decide dejar a Man-sik a solas ante la tumba. Antes de irse, le dice al espíritu de su padre que lo escuche. Ya solo, Man-sik se acerca a la tumba con el rostro lleno de pesar, se arrodilla y con un tono quebrado le pide perdón con todo el dolor acumulado en su pecho. En otra escena, Man-sik conversa con Yoon-sik. Este, en tono jocoso pero sincero, le pregunta qué opina si Yeonji se convirtiera en su esposa. Yoon-sik se ríe, le dice que está loco y le pregunta cuánto ha bebido. Luego cambia de tema y le cuenta que conoció a una chica coreana que estudia actuación y le pregunta si cree tener una oportunidad con ella. Man-sik, sin dudar, le responde que obviamente no. Yoon-sik, resignado, se retira, pero antes de irse le aconseja que piense bien en las últimas palabras que el padre de Yeonji le dijo antes de morir. Por otro lado, Jimmy le envía un mensaje a Yoon-sik para encontrarse. Sin embargo, antes de que puedan reunirse, Yoon-sik es interceptado por un grupo de hombres que lo conducen a un lugar apartado. Uno de ellos le advierte que tenga cuidado y que no se acerque más a su prometida, dejándole en claro que está en peligro. Esa noche, el tío de Man-sik se reúne con Yeonji para decirle que su proyecto ha sido aprobado. Le ofrece un puesto, pero ella, agradecida, le responde que no cree que sea lo adecuado, ya que él ya la ha ayudado demasiado. Él insiste, diciendo que no espera nada a cambio cuando se trata de ella. Al retirarse, se cruza con Man-sik en el camino, pero ninguno de los dos se saluda. Luego, Man-sik le pregunta a Yeonji por qué vino. Ella le pide que se calme y le explica que solo ha venido a cenar. Con suavidad le devuelve la pregunta. ¿Y tú, por qué estás aquí? Ya en un bote, bajo la noche estrellada, ambos navegan juntos. Ella le pregunta qué era tan importante como para traerla hasta allí. De pronto, estallan fuegos artificiales en el cielo, iluminando el mar. Man-sik se arrodilla frente a ella y con emoción le pide que sea la madre de sus hijos. Yeonji, conmovida, le dice que lo pensará. Man-sik, algo ansioso, le pregunta por qué no puede darle una respuesta en ese momento. Ella sonríe y le dice que si al día siguiente encuentra una cinta en su bote, significará que su respuesta es sí. Los fuegos artificiales continúan y la emoción de la escena se contagia a todos los presentes. Por otro lado, Jimmy espera a Yoon-sik en el lugar donde habían acordado verse. Cuando él finalmente llega, ella le reclama con furia por haber llegado tarde y le exige una explicación. Yoon-sik, sin rodeos, le responde que no quiere que juegue con él ni con las personas a su alrededor y que no desea volver a verla. Luego se marcha, dejándola sola y desconcertada. Más adelante, Yeonji se reúne con Dog-chung. Él, curioso, le pregunta por qué está tan sonriente. Ella, sin ocultar su felicidad, le cuenta que Man-sik le propuso matrimonio. Doug se queda sorprendido y tras unos segundos de silencio le dice que eso no está bien, porque él sabe perfectamente cómo murió su padre. Paralelamente, el profesor Kim se encontraba cada vez más inquieto. En medio de su oficina, rodeado por sus colegas, recibió una llamada urgente. La alarma de tsunami se había activado. Su rostro reflejaba preocupación. Sabía que el tiempo se estaba agotando. A la mañana siguiente, Dog-chung se encontró con Man-sik. Con voz firme le dijo que sabía perfectamente lo que estaba haciendo y que no era justo esperar a Yeonji sin antes haberle dicho toda la verdad. Le reprochó que aún no le hubiese contado lo ocurrido. La tensión aumentó cuando Doug reveló, sin rodeos, que ya le había confesado a Yeonji que Man-sik era responsable de la muerte de su padre. Atónito y lleno de furia, Man-sik comenzó a golpearlo, incapaz de contener la rabia. De pronto, un ave chocó violentamente contra el parabrisas del auto de Doug. Ambos alzaron la vista y observaron con asombro cómo el cielo se llenaba de aves que huían en masa, un presagio inequívoco del desastre que se aproximaba. Mientras tanto, Yujin se preparaba para celebrar la esperada inauguración del nuevo proyecto. En contraste, el profesor Kim intentaba desesperadamente convencer a sus superiores de la necesidad urgente de evacuar. Sin embargo, su jefe minimizaba la situación argumentando que hay tsunamis todos los días y que el evento era prioritario. Jujin llegó justo en ese momento y al ver al profesor lo acusó de intentar sabotearla. Él, sereno pero firme, le advirtió sobre la gravedad del riesgo. Le comunicó que ya había enviado a Jimin a Seúl como medida preventiva. Sin embargo, Yujin, herida en su orgullo, le respondió que no tenía autoridad para intervenir en su vida y le exigió que no lo hiciera más. En el barco, Yeonji permanecía sola, llorando mientras sostenía entre sus manos el anillo que él le había entregado. Sus
emociones la sobrepasaban. Más tarde se dirigió a la oficina del tío de Man-sik, donde le confesó que no deseaba abrir una tienda. Sentía que su lugar estaba en Hyundai, aunque temía que a su padre no le agradara la idea. Además, le pidió que considerara a Man-sik como sucesor en su puesto. Antes de retirarse, le anunció que se iría de Hyundai la próxima semana. Al salir, rompió en llanto igual que Man-sik, quien desde otro punto de la ciudad también estaba profundamente afectado. Jimmy, por su parte, realizó una última llamada a Jung-sik. Sin embargo, él no respondió. En otro lugar, la madre de Dak-chung le compraba zapatos para su entrevista de trabajo, ilusionada. Al mismo tiempo, la madre de Man-sik disfrutaba de una visita a las aguas termales junto a su hijo. Yoo-jin y el profesor Kim continuaban con sus respectivas labores, ajenos a que la tragedia estaba a punto de desatarse. Desde su oficina, el tío de Man-sik miraba al cielo que comenzaba a oscurecerse de forma anormal. El profesor Kim insistió una vez más en la necesidad de evacuar, pero su jefe seguía resistiéndose, afirmando que no habían recibido aún ninguna orden oficial. Justo en ese momento, otro trabajador irrumpió para anunciar que se había autorizado activar la alerta de tsunami. En la conferencia inaugural, Yoo-jin notó a un hombre acercándose rápidamente a los ministros. Su intuición le dijo que algo no andaba bien. Intentó correr en busca de Jimin, pero quedó atrapada dentro de un ascensor. Mientras tanto, la madre de Dak-chung lo llamó por teléfono para preguntarle su talla de zapatos. Él, impaciente, cortó la llamada sin responder. En un yate privado, Jimmy se encontraba nuevamente con su supuesto prometido, ajena al caos que se avecinaba. Por otro lado, Man-sik se cruzó con Yeonji y le pidió hablar, pero ella le respondió que prefería estar sola. En ese instante, ambos escucharon la alarma de tsunami que ordenaba evacuar la playa de inmediato. Simultáneamente, Yoo-jin intentaba salir del edificio, pero quedó atrapada justo dentro del elevador, presa del pánico. El suelo comenzó a temblar, deteniendo abruptamente las actividades de todos. En la oficina de sismología, los técnicos informaron al profesor Kim que un tsunami de gran magnitud se aproximaba y que impactaría en 10 minutos. Sin pensarlo más, Kim tomó una decisión. Su hija era lo más importante. Yoo-jin lo llamó en ese momento y, sin dudarlo, él salió inmediatamente en su búsqueda, decidido a salvarla antes de que fuera demasiado tarde. Mientras tanto, el prometido de Jimmy contacta con los servicios de rescate marítimo, pidiendo auxilio para ser evacuados del yate. En respuesta, Jung-sik se moviliza en helicóptero rumbo a su ubicación. Al mismo tiempo, la hija del profesor Kim duerme plácidamente, hasta que se despierta y observa con horror cómo una inmensa ola se aproxima desde el horizonte. El profesor Kim, preocupado, logra comunicarse con Yoo-jin y le pregunta dónde se encuentra su hija. Ella le responde que está en el piso 17, habitación 1. Desesperado, le indica que la pequeña debe subir al punto más alto del edificio, ya que el tsunami está por llegar. Sin embargo, Yoo-jin permanece atrapada en el ascensor sin poder hacer nada. En la costa el caos estalla. La multitud comienza a evacuar la playa en medio del pánico. Desde lo alto, Yeojin observa el mar enfurecido y corre a buscar a Man-sik, tomándolo de la mano mientras ambos huyen entre gritos y sirenas. Desde el aire, Jung-sik sobrevuela el área en busca del yate donde se encuentra Jimmy. En ese mismo instante, Dak-chung, la madre de Man-sik, y el hijo de este cruzan un puente. Al ver la enorme ola que se aproxima, todos quedan paralizados por el miedo. Dak-chung, reaccionando primero, agarra al niño de la mano para correr, pero su abuela permanece inmóvil. Sin dudar, regresa por ella y los tres intentan huir. Sin embargo, la ola los alcanza y son arrastrados por la fuerza del agua. Simultáneamente, el tsunami golpea el edificio donde están el profesor Kim y Yoo-jin. El agua comienza a infiltrarse en el ascensor donde ella está atrapada, mientras las olas arrastran violentamente a Kim. En otra parte de la ciudad, la madre de Dak-chung, quien había salido de la tienda, también es llevada por la corriente sin poder resistirse. Las olas crecen descontroladas, destruyendo todo a su paso. Edificios, autos y estructuras colapsan ante el embate del agua. En medio de la devastación, el helicóptero logra localizar el yate donde se encuentra Jimmy con su prometido. Al verlos, Jung-sik intenta actuar de inmediato, pero como no cuentan con el equipo necesario, se ve obligado a saltar directamente al agua. Sobre el puente, Dak-chung busca desesperadamente a la madre y al hijo de Man-sik, pero lo único que encuentra son contenedores y escombros apilados que comienzan a caer peligrosamente a su alrededor. Por otro lado, Yeonji y Man-sik se hallan atrapados en medio del tsunami. Notan que los cables de alta tensión están a punto de sumergirse en el agua, lo que podría ser letal. Con gran esfuerzo logran trepar por un poste cercano, salvándose, mientras muchos otros que permanecen abajo son alcanzados por las descargas eléctricas. En otro sector, Jimin logra reencontrarse con su hija. Sin embargo, la pequeña es arrastrada por el agua y cae por una ventana. En un acto de reflejo, el profesor Kim logra sujetarla por un brazo justo a tiempo, intentando salvarla. Mientras tanto, en el yate, el prometido de Jimmy intenta subir primero a la cuerda de rescate, sin preocuparse por ella. Jung-sik, al llegar, le dice a Jimmy que suba primero, pero antes de hacerlo, le pregunta si realmente está saliendo con ese hombre. Ella, sin dudar, le responde que apenas lo conoce. De regreso en el edificio, Yoo-jin logra contactar nuevamente con el profesor Kim. Él le pregunta su ubicación, pero ella le repite que aún sigue atrapada en el ascensor.
Sabe que no podrá salir, así que le pide que no vaya por ella, que ya es demasiado tarde. Kim, conmovido, le pasa el teléfono a Jimin. Yoo-jin, con lágrimas contenidas, le revela a Jimin que el profesor Kim es su padre. Impactada por la revelación, Jimin rompe en llanto. Antes de que la llamada se corte, Yoo-jin le dice con voz entrecortada cuánto la ama. Finalmente, el ascensor se inunda por completo. Poco después, el técnico del hotel llega al lugar y logra abrir la puerta del ascensor. Dentro, encuentra a Yoo-jin atrapada y consigue rescatarla. Sin perder tiempo, le indica que debe subir de inmediato a la azotea para ponerse a salvo. Mientras tanto, Dak Chung, exhausto por los acontecimientos, enciende un cigarrillo. Sin darse cuenta, deja caer el encendedor cerca de un barco accidentado que, debido a una fuga, derrama combustible. Las llamas se propagan rápidamente y provocan una serie de explosiones a lo largo del muelle. Jeonji y Man-sik, atrapados en medio del desastre, intentan escalar una estructura para escapar de las aguas. Sin embargo, Man-sik pierde el equilibrio y cae. Jeonji logra sujetarlo del brazo con desesperación. Man-sik, entre lágrimas, le dice que tiene algo que confesar. Ella, con voz temblorosa, le pregunta si no iba a casarse con ella. Él asiente y ella le suplica que viva, que no se suelte, pero las fuerzas del tsunami lo arrastran sin piedad. Justo en ese momento, una mano lo agarra. Es su tío quien le dice que no lo suelte y lo ayuda a subir. Sin embargo, una enorme lámina de metal golpea al tío y la corriente termina por llevárselo. Mientras tanto, Jimmy, Jung-sik y el joven que los acompaña intentan ascender en el helicóptero mediante una cuerda, pero esta comienza a desgastarse. Al darse cuenta del peligro, Jung-sik propone que solo uno suba. Jimmy, angustiada, le ruega que no lo haga. En un acto de sacrificio, Jung-sik se quita su reloj y se lo entrega al muchacho, pidiéndole que se lo dé a Jimmy. Lo mira a los ojos y con una sonrisa resignada le asegura que estará bien. Acto seguido saca su navaja y corta su propia cuerda de seguridad, cayendo directamente al mar. Desde arriba, Jimmy rompe en llanto al verlo desaparecer en las olas. Aunque Jeon-sik logra caer en un punto seguro, sabe que la siguiente ola será mortal. Con serenidad, se despide cuando ésta lo alcanza violentamente. En otro punto del edificio, Yoo-jin finalmente se reencuentra con el profesor Kim y con Jimin. Juntos observan con horror cómo una nueva gran ola se aproxima. En medio de la desesperación logran subir a Jimin al helicóptero, gracias a la ayuda de una mujer que la toma con fuerza y le promete cuidarla. Kim y Yoo-jin, en la azotea, se quedan viendo cómo se acerca su destino. Ella llora desconsoladamente y grita "papá" y "mamá", con una mezcla de dolor y comprensión. En ese instante, Kim y Yoo-jin se abrazan con fuerza, pidiéndose perdón mutuamente, aceptando lo inevitable con dignidad. Cuando el tsunami finalmente pasa, Dak Chung, junto con la madre de Man-sik y el hijo de este, logran sobrevivir. No obstante, el niño aún permanece en el agua y la abuela lo empuja con firmeza para que vaya en su búsqueda. Dak se lanza para rescatarlo. Días después se realiza una ceremonia en honor a las víctimas. En una de las mesas con retratos conmemorativos se observa la fotografía de Jeon-sik. A su alrededor están presentes Jimmy, Man-sik y su madre. También se colocan imágenes del tío de Man-sik, del profesor Kim y de Yoo-jin, homenajeados por su valentía y entrega. En la playa, Jimin conversa con el hijo de Man-sik. Le confiesa que su padre la salvó. Antes de retirarse, llama a su abuela, pero no sin antes mirar al muchacho y preguntarle si acaso se habían conocido antes. Él, con serenidad, le responde que no. Más tarde, algunos empleados del lugar comentan que Jeon-sik había presentado su renuncia justo antes del tsunami, pero aún así acudió a trabajar ese día. También mencionan que la madre de Dak Chung falleció, aunque él recibió un reconocimiento por haber salvado la vida del hijo y la madre de Man-sik. En un rincón, Dak se encuentra llorando en silencio por su madre, aferrado a ese reconocimiento que, aunque valioso, no llena el vacío de su pérdida. La historia concluye mostrando a Man-sik y Jeonji, quienes a pesar de todo comienzan juntos la reconstrucción de lo que queda de su ciudad, su hogar y sus vidas, y así termina esta historia. Si te ha gustado, no olvides dejar tu comentario, darle me gusta al video, suscribirte y activar la campanita. Hasta la próxima.